Y quisiera hoy aprovecharla y terminarla. Quisiera desarrollarla hasta el final. Yo le estaba diciendo a mi esposa, no sé, María del Pilar, si nos puede conceder la bendición de quedarse con nosotros aquí. No hay tantos niños, no somos muchos. Entonces, y también quisiera que los niños escucharan esta enseñanza. Yo he estado hablando en los anteriores domingos de un tema de la Biblia que es muy esperanzador y es todo lo que va a suceder cuando ya nosotros como creyentes en Cristo no estemos aquí en la tierra. Un día estaremos para siempre en la eternidad. Y la eternidad tiene dos lugares. Tiene un lugar de salvación, el cielo, o tiene un lugar de condenación llamado infierno. Nosotros estamos aquí como iglesia y vivimos para el momento de nuestra redención final. Y es muy importante que como creyentes podamos entender a la luz de la palabra cuáles son las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la esperanza que el Señor nos ha entregado? Porque este es un camino que tiene muchísima esperanza. Y lo mejor de este camino, lo he dicho en muchas predicaciones, no es el final, no es el trayecto, no es el inicio, no es el trayecto, aunque Dios nos bendice, nos ayuda y nos fortalece. Pero al ver las innumerables promesas del final de esta carrera, yo lo puedo decir a boca llena, que lo mejor de ser hijo de Dios, lo mejor de ser cristianos es el final de este camino. Y se lo digo con todo el corazón pastoral, no se pierda del final de este trayecto. No se pierda del final del camino. No se quede a medio camino, no se quede a media marcha, porque lo mejor de la vida cristiana es lo que el Señor tiene para nosotros después de que hayamos partido de esta tierra. Fuera de Él no existe esperanza. Fuera de Él no hay salvación. Así que esos son los temas que he venido tocando, que entre otras cosas, pocos se tocan en las iglesias. Ya estos mensajes casi ni se escuchan, pero son los cimientos, son el fundamento, son la base sobre la cual el cristianismo está siendo edificado. Así que quiero hablarles en esta mañana sobre un tema muy importante, muy revelador, sobre un gran misterio bíblico que le he titulado El arrebatamiento de los justos. Así titula nuestra enseñanza, el arrebatamiento de los justos. Y como base bíblica, quiero que tomemos estos dos versículos. El primero de ellos es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ponga demasiada atención a lo que vamos a leer, porque estos versículos son la base escritural de esta enseñanza. Dice entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay otro versículo para sustentar esta verdad y es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Ponga mucha atención a la lectura del texto, por favor. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este mismo versículo quiero que me lo coloque en la Nueva Versión Internacional porque lo dice mejor. Mire cómo lo dice aquí. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Qué palabra más reveladora, qué palabra más poderosa. Y eso es lo que quiero esta mañana con la ayuda del Señor, poderles interpretar lo que estos textos bíblicos nos dicen. Le pedí a mi esposa un videito, no sé si lo tiene, pero vamos a ilustrar estos dos textos bíblicos con el siguiente video. No sé si vamos a apagar la luz, ponerle un poquito de sonido para ponerle misticismo a esto. Vamos a ver qué nos trae este video. ¿Tiene volumen? I'm gonna get to church fast enough. I'm gonna get as fast as I can. The refuge already happened. It's too late. You've been left behind. God, please come back. Come get me. Don't leave me here. Baby, you need to get your life right. I don't want you left here when the Lord comes to take his people home. Mama, nobody believes in all that. One day you'll wish you did. Mama? Oh my, this is the rapture and I had to leave sin alone. It was pulling me down. You made the right choice, baby. When Jesus comes to take his children in the sky, you don't want to be left behind. Keep walking with Jesus Christ. You mercy and you mercy. Son, where did you go? Please, don't leave me. The trumpet shall sound. Lord, Lord, why? Why did I get left behind? Why? The time is now. Turn your heart. Turn your life. There is hope in these things. Look up. Oh, they just disappeared. Where did they go? Son, come on, let's go to church. Dad, I told you. I'm gonna hang with my homeboys tonight one last time. Then I'm gonna give my life to the Lord. I got Daddy, where are you? Daddy, I'm in the behind. ¿Cuántos pueden creer esta verdad? Pongan mucha atención porque esto va a ser muy revelado. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice lo siguiente. Vamos al texto en la versión NBI. Dice, fíjense bien en el misterio. Todos digan misterio. Pregunto, ¿qué es un misterio? Hay una frase, ¿qué es un misterio? Pablo está usando la palabra misterio. ¿Qué es un misterio? Participemos. Diga algo, ¿va? Algo que no sabemos cómo explicar. Algo que no sabemos cómo explicar. Algo no revelado. Algo que queremos saber. Algo que queremos saber. Algo oculto. Algo oculto. Un misterio es algo oculto. Un misterio es algo extraño. Algo que es como imposible de entender a la percepción humana. Pablo usa el lenguaje bíblico y dice que esto que acabamos de leer y esto que acabamos de tratar de contextualizar a través de un video es un misterio. Y dándole una connotación bíblica, usando el significado bíblico, un misterio, bíblicamente hablando, es una verdad
oculta. Pero para este momento en el que se escribe el texto, Pablo viene a dar la revelación. Entonces Pablo está hablando de una verdad oculta en el pasado que no se podía saber, que no se podía entender, pero que ahora Dios la ha revelado claramente a él para que a través de él su pueblo la pueda conocer. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, el apóstol Pablo está diciendo, he aquí os digo un misterio, es decir, voy a revelar algo que antes no se podía conocer completamente, pero que ahora Dios nos lo ha dado a conocer. Hermanos, porque esto que acabamos de ver y esto que acabamos de leer, aunque para mí y para usted esta mañana ya es un misterio revelado, para mí es un misterio revelado, para muchos de los que me oyen será un misterio que se va a revelar. Para el mundo de hoy sigue siendo algo completamente desconocido. Es más, para mucha gente esto es una locura. Para mucha gente esto es algo ilógico, irracional. Pero para nosotros es un mensaje que Dios nos ha revelado. ¿En qué consiste este misterio? ¿En qué consiste? Que todos los creyentes en Cristo, o van a morir, de hecho que ya muchos han muerto, pero otros no van a morir, pero ambos tienen algo en común. Y es que tanto los que murieron como los que hoy viven serán transformados. Habrá una generación de creyentes, escuche bien. Habrá una generación de creyentes que no va a morir. Y yo no sé si yo soy no sé si iluso o no sé si soy una persona muy optimista, eh, pero a veces me da por pensar por cómo veo el mundo en el que hoy estamos, porque nunca antes, jamás antes en la historia de la humanidad, de verdad se los digo porque es un tema que me ha venido buscando hace muchos años y que lo he venido buscando con muchísima pasión, que es el área de la escatología, que es la ciencia bíblica que habla de todos los eventos del porvenir y que toca todas las profecías bíblicas que hablan sobre el advenimiento de Cristo, todo lo que precede a su venida. Y nunca antes en la historia de nuestro tiempo habíamos visto tantas señales juntas al mismo tiempo que anuncian el retorno inminente de Cristo sobre la iglesia. Nunca antes se habían cumplido tantas profecías al mismo tiempo, desde el siglo pasado hasta lo que va del siglo presente, como en ninguna otra época o siglo de la historia de la humanidad. Entonces me da a mí a veces la ilusión de pensar de que muy posiblemente esta sea esa generación. Sí, así es. ¿Y por qué, pastor? Porque es que cuando miro el mundo en el que vivimos, me doy cuenta que es un mundo que está en una crisis tan grande, social, política, cultural, de liderazgo. El mismo planeta sufre, gime por su redención, la alta inmoralidad social en la que estamos, la crisis espiritual en la que el mundo vive, pues me da esa esperanza de por lo menos pensar. Una vez estaba predicando este tema y se fue la luz. Así que no se vaya a asustar si algo pasa. Seguimos aquí, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces,
Me da esa ilusión pensar de que seremos esa generación. Y si no lo seremos, efectivamente va a haber una generación de creyentes que no pasará por la muerte, sino que será transformada instantáneamente. Recibirán un cuerpo incorruptible, igual al cuerpo resucitado de Cristo. Entonces, bíblicamente, hermanos, Pablo dice, esto es un misterio. ¿Sí o no que es un misterio? Como muchas cosas en la Biblia, como muchas cosas en la vida. Para mí es un misterio saber que voy a morir. Qué misterio eso, ¿verdad? Amén. Es un misterio. Muchas cosas que Dios nos reveló. ¿Sabe qué dice la Biblia? Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Quiere decir que todavía hay cosas que no se pueden entender, que siguen ocultas, que solo Dios las sabe. Pero Dios en su providencia nos reveló esta gran verdad para que nosotros nos alentemos con estas palabras. Y que al terminar esta enseñanza usted pueda decir y salir de aquí, oiga, yo quiero seguir la vida cristiana. Si hay alguien que nos visita por primera vez, hoy tome la decisión de seguir a Cristo, porque sí que hay esperanza en Él. Entonces, este misterio es una revelación divina. No viene del razonamiento del hombre. Este misterio es una verdad que estaba oculta, pero ahora está completamente revelada para su pueblo. Este misterio se le conoce como el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los que nosotros estemos aquí firmes, fieles en la fe, seremos arrebatados y transformados en el aire. Y la Biblia dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura usted abriendo y cerrando los ojos? Hagamos el ejercicio. Hermanos, en el original griego dice en un átomo de tiempo, significando así que es un periodo de tiempo tan corto que ni siquiera se puede dividir. O sea, va a ser algo tan instantáneo que nadie, el mundo quedará estupefacto ante este evento tan poderoso que va a suceder a la humanidad. Hermano, qué privilegio que estemos aquí recibiendo esta información. Amén. Es un alto privilegio que Dios nos da al entender este gran misterio revelado. Porque en la consumación de los siglos esto va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder, pastor? Esto poco antes del fin del mundo. Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas que confiaron en este mensaje. Amén. Un mensaje que para el mundo contemporáneo sigue siendo un mensaje ambiguo, un mensaje religioso anticuado, un mensaje que sigue siendo rechazado por la mayoría de seres humanos. Hoy más que nunca hay ateísmo, agnosticismo. Hoy más que nunca el hombre le ha dado la espalda a Dios. Los jóvenes se han rebelado contra la verdad de Dios. Parece que esto es anticuado, que venir a una iglesia y elegir por Dios es ser religioso, es estar pasado de moda. Pero mis hermanos, Cristo prometerá venir por todos aquellos que creímos en Él y fuimos fieles a sus enseñanzas y a su palabra. No importa cómo el mundo lo señale ni lo que el mundo piense, la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Sin lugar a dudas, el arrebatamiento va a ser el acontecimiento histórico más extraordinario y más impactante que jamás la humanidad haya visto. Hay eventos muy importantes en el mundo. Este año tenemos uno de los eventos más importantes a nivel mundial. ¿Cuál es? El Mundial de Fútbol. ¿Sí o no? Que será cada 4 años. ¿Qué otro evento es importante a nivel mundial? Los Juegos Olímpicos. ¿Cierto que sí?
Y la gente tiene en planilla, tiene en su calendario, tiene en su mente todos estos tipos de eventos y muchos quieren ir a estos eventos magnos, a estos eventos importantes, ahorran, se preparan, organizan su vida, su tiempo, sus agendas, porque son eventos grandes, magnos, extraordinarios, donde la gente quiere estar. Pero hay un evento que está por encima de todos estos eventos y ese evento extraordinario se llama el arrebatamiento. Y quiero decirle que en la agenda de Dios, en el reloj de Dios, es el evento próximo a suceder. Amén, amén. Es un evento que los inconversos no comprenden, que los líderes no comprenden. La ciencia misma no tiene ni la más mínima noción de lo que será el arrebatamiento, pero hay un problema con esta gran verdad para la iglesia. Hay un problema. Y el problema del arrebatamiento de la iglesia, escuche esto con atención, es que es un evento tan extraordinario es este suceso, que nos parece de alguna forma irreal, que fuera ficción, que fuera algo fantasioso, porque hablar de cuerpos transformados, hablar de cuerpos que van a gravitar, hablar de cosas tan imaginarias y hablar de cosas que solamente se pueden ver en películas, entonces para nosotros es algo que se vuelve difícil de creer. Y por eso la gente toma esta enseñanza, la enseñanza del arrebatamiento, como algo sin importancia, como algo lejano, como algo pasajero, como algo que nunca va a suceder, como algo que solamente es fantasioso, como algo que fuera solamente imaginario y real. Pero quiero decirles algo, iglesia y amigo que me escucha, el arrebatamiento de la iglesia es real. Cristo viene por su iglesia un día. Cristo viene por su pueblo un día. Y le estoy diciendo, vivimos para ese día. Nos congregamos cada domingo porque vivimos para ese día. Servimos al Señor porque vivimos para ese día. Estamos en la empresa y en el trabajo separándonos de este mundo y viviendo para Dios porque vivimos para ese día. Alguien que lo aplauda, que lo alabe, que lo exalte, que lo glorifique. Vivimos contra la corriente de este mundo porque vivimos para ese día. Note que nos ven como raros. Y nosotros estamos tratando de que el evangelio pueda llegar a jóvenes, pueda llegar a más personas, pueda llegar a más familias. Y hemos cambiado las formas, algunas estrategias, incluso nos vestimos diferentes, tratando de llegar con un lenguaje, tratando de llegar con una cultura distinta a la generación que nos tocó predicarle, para que el evangelio pueda ser de alguna manera entendido por esta generación también. Y no lo sigan viendo de la forma que lo han enseñado a través del tiempo, a través de los años, sino que podamos entender que lo esencial de este mensaje sigue vigente. No pasa de moda. Su mensaje es permanente y no pasará. Y queremos mostrárselo al joven, al anciano, al niño, al adulto, a todo tipo de persona, porque no se puede morir una persona y no se puede ir una persona de este mundo sin comprender los grandes misterios y las grandes promesas que Dios tiene para todo ser que hoy vive. Nadie debería ser condenado, nadie debería perderse por lo que Cristo ya hoy nos reveló y por lo que Él hizo, para que fuese posible la salvación de toda persona. Amén, amén. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que no vivimos para cualquier día, hermanos. No vivimos para cualquier momento.
vivimos con intención, vivimos con propósito, vivimos mirando hacia el futuro, nos sostenemos como viendo al invisible, pero entendiendo que el momento llegará, que la trompeta sonará y habrá una voz que se escuchará. Suban acá y subiremos todos aquellos que nos hemos preparado para tener un glorioso encuentro con Él. ¡Qué misterio tan grande! No encuentro palabras para explicarlo. El hecho es que subiremos y nos encontraremos con Él. Y la Biblia dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén, amén. ¡Wow! Gloria al Señor. ¡Qué cosa más extraordinaria, hermanos! Entonces, pastor, explíqueme, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es esto? Quiero creer esto, pastor. Déjeme explicárselo, por favor. El arrebatamiento, el nombre no es inventado, no es casual. Viene del lenguaje original de la Biblia. Es un término bíblico. Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Aparece la expresión, seremos arrebatados. ¿Lo dice, hermano? Amén, amén. Entonces, la expresión arrebatados viene del griego arpazo, que significa tomar con fuerza, arrebatar rápidamente, sacar de manera repentina, llevarse con poder. Así que la Biblia, cuando dice arrebatados, está comunicando algo como esto: la iglesia será sacada de este mundo de una forma rápida, de una forma ligera, será arrebatada con poder, de forma súbita, de forma poderosa e irresistible, por la intervención directa de Dios. No es una decisión del hombre. No tiene el hombre ni la capacidad ni la fuerza para hacer esto, porque esto no es una obra humana, es un acto soberano del que ha creado los cielos y la tierra. Y como Él es todopoderoso, Él tiene el poder para hacerlo. Hay una frase en la Biblia que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Sí, así es. Yo creo que el Señor no conoce esa palabra. No está en su léxico. Porque todo para Él es posible. Así que el arrebatamiento tiene tres dimensiones. Primero, la resurrección. Los muertos recibirán resurrección. Transformación. Los vivos, los que estemos, seremos cambiados. Porque la Biblia dice que no entrará cosa corruptible al cielo. Esta carne es algo corruptible, por ende será transformada. Al final del mensaje hablaré de la transformación del cuerpo. Y lo tercero va a ser un traslado. Todos seremos llevados a la presencia de Cristo. Así que el arrebatamiento se llama así, ¿por qué? Porque la iglesia no se irá por voluntad propia, será tomada por Él. No saldrá lentamente, será sacada al instante. No será un escape, será una intervención divina. Y escuche esto. Así como Cristo vino la primera vez para salvar, así mismo vendrá para llevarse a los suyos. Hermanos, antes de que Cristo viniera a la tierra, habían más de 700 profecías que hablaban de su venida. Y pregunto, ¿se cumplió la escritura? ¿Vino Jesús a la tierra? ¿Recuerdan la Navidad que celebramos en diciembre? Los mensajes que prediqué, cómo la profecía anunciaba a Cristo y pasaron los años y pasó el tiempo, pero finalmente la profecía se cumplió y aquel ser que se había prometido por las escrituras fue concebido por la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y el que había sido anunciado por los profetas nació de mujer y nació bajo la ley.
Y Cristo vino a este mundo. Quiero decirle, de la misma forma, Él volverá por segunda vez. Y miren lo que dice esta Biblia, este texto, Hebreos capítulo 9, verso 28. Note lo que dice la Biblia. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes. ¿A quiénes va a salvar Cristo? ¿Le está esperando? Amén. Si no le estás esperando, Él no te salvará. Entonces, Él volverá. Él ha prometido volver. Y todo lo que la Biblia habla de Cristo es verdad. Todas sus promesas son fieles y verdaderas. Así que cuando esto ocurra, no habrá tiempo para prepararse, porque hay gente que quiere dejar todo para el final. Yo al final hago una confesión de fe. Yo al final me convierto. Yo al final tengo una confesión genuina. No habrá oportunidad porque será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de eso. Hoy hay oportunidad. Hoy hay esperanza. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este misterio Dios lo reveló en el Antiguo Testamento y también nos lo mostró en el Nuevo Testamento. Segundo punto, Dios reveló el arrebatamiento de los creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí hay una filmina con ese título. El arrebatamiento de los creyentes fue revelado por el Señor en el Antiguo Testamento. Y el primero que tuvo esta experiencia se llamó Enoc. Mire lo que dice la Biblia. Enoc fue traspuesto para no ver muerte antes del diluvio. Y mire lo que dice Génesis capítulo 5, verso 24. Mire qué poderoso lo que vamos a leer. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra versión dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué cosa tan impresionante. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué pasaría con su familia? Que nunca más lo volvió a ver, no encontraron su cuerpo. Simplemente un día el Señor se le ocurrió, dice que caminaba fielmente con Dios, dice que tenía una buena amistad con Dios, y entonces Dios tomó la decisión de llevárselo. Es que en esto consiste, nos iremos en la medida que nosotros nos hagamos cada vez más amigos de Dios. Por eso la amistad con Dios se construye desde la premisa de cuánto es mi cercanía, cuánto es mi compañerismo, cuánto es mi conocimiento acerca de quién es Dios. Si mi conocimiento, si mi cercanía, si mi contacto de Dios es profundo, así de profunda es mi relación y comunión con Él. Entonces Dios lo tomó, Dios se lo llevó. Todos quieren el cielo y todos quieren irse con Él, pero la pregunta es, ¿cómo vives? ¿Ya solucionaste el problema del pecado en tu vida? Dios ha provisto todo lo necesario para Él sanarte, para Él restaurarte, para Él perdonarte, pero ¿cuánto de ti has dispuesto para que Dios haga esa obra en ti? Porque sí, hay una promesa de irnos con Él, pero hay una condición, hay un prerequisito, y es creer en Él. Entonces, se nos dice que este hombre simplemente desapareció, no murió, hablando de la muerte física,
Y me llama la atención cómo la Biblia sustenta esto. Qué importante es cuando encontramos sustento bíblico en ambos pactos, en ambos testamentos, porque no es algo que se quedó simplemente en el Génesis. El escritor de Hebreos, hablando de Enoc, lo menciona. Y miren lo que dice Hebreos 11:5 en la NBI. Miren lo que dice Hebreos 11:5. Miren, ya estamos hablando del Nuevo Testamento cientos de años después, y el escritor de los Hebreos tiene que mencionar a Enoc y dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Volviendo al Génesis, capítulo 5, verso 24, me puse a investigar la palabra llevó. ¿Qué significa la palabra le llevó Dios? Y la palabra llevó viene del original hebreo lakat, que significa tomar, arrebatar y sacar. Entonces note esto, porque estamos hablando de un misterio que ya he revelado. ¿Cómo se expresa este traslado de Enoc en la Biblia? ¿Cómo desapareció porque Dios se lo llevó? Ya no estuvo más en este mundo, fue transformado. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque es la verdad más grande del cristianismo, es la verdad que sostiene nuestra vida, la verdad que sostiene nuestra esperanza. Dios nos dio algunos atisbos en el Antiguo Testamento, nos mostró unas sombras, algunos ejemplos de que así como sucedió con este hombre, así los salvos, los justos, los santos que viven en la segunda venida de Cristo también se irán con él. Si él lo hizo una vez, él tiene la capacidad de volverlo a hacer. Esto se escribió para nuestra esperanza. Ya pasó, ya sucedió, ya lo hizo. Diferente a Noé, que le tocó creer que iba a llover cuando nunca había llovido. Y por eso es que la gente no le creyó a Noé. Noé le decía a la gente: va a llover, viene un diluvio, arrepiéntanse, conviértanse. Y la Biblia dice que hasta ese momento no había llovido. Entonces, si alguien nos dice: pero es que es una locura, nadie se ha ido de esta tierra, nadie se ha levantado por los cielos, nadie ha sido transformado, usted le dice Génesis 5:24. Ya hay una evidencia bíblica. Por lo menos tiene Biblia para mostrarle. Hermanos, ¿están aprendiendo algo? Amén, amén. ¿Los veo concentrados o aburridos? Está nutrida la enseñanza, está profunda. Sí, amén, amén. Entonces, opto porque están concentrados, ¿verdad? Amén. Segundo personaje. Segundo personaje. Se llama Elías. ¿Quiere verlo conmigo? Amén. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció, Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un ¿qué? Torbellino. Estudié la palabra subió, ¿qué significa? Y en el idioma original hebreo se pronuncia alá, que significa alzar, levantar y sacar. Así que los dos textos que le acabo de leer, Génesis capítulo 5, verso 24, y este texto, Segunda de Reyes 2:11, son textos maravillosos por la manera en que Elías y Enoc fueron sacados de este mundo. Dios nos deja dar un vistazo a la vida eterna, sacando a la luz por el Evangelio la gloriosa verdad que está reservada para los santos. La apertura del cielo para todos los creyentes, para todos los que vivimos para Él. Sí hay esperanza, aunque suene como una metáfora,
aunque suene como algo ilusorio, aunque suene como algo fantasioso, aunque suene como algo irreal y aunque suene como algo difícil de creer, sí es real y sí hay esperanza y Cristo le concede esta victoria y esta seguridad a todo aquel que vive y cree en Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, amén. Es la verdad que yo decidí creer por las escrituras. No sé qué estás creyendo tú, pero yo creo que todo esto un día acabará y nos iremos con Él. Felipe el evangelista en el Nuevo Testamento. Pastor, es que eso es Antiguo Testamento. Necesito que me hable del Nuevo. Le voy a mostrar un ejemplo de alguien que fue arrebatado en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8:39, note lo que dice. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Usted se imagina que yo a usted lo esté bautizando y que cuando usted salga del agua ya no me vea más. Eso es para morirse en ese momento. Eso le pasó a un hombre de Etiopía que cuando fue bautizado, quien le bautizaba ya no estuvo con él para acompañarle. Pero fue tan linda la experiencia del etíope que no se murió. Seguramente el susto sí fue tremendo, pero el texto bíblico dice, y siguió gozoso su camino, porque había recibido de Felipe la información del evangelio y él lo oyó, lo entendió, lo creyó y fue sano. El Señor lo necesitaba para otra misión y lo tomó y se lo llevó. La palabra arrebató, la estudié en el idioma griego y es el mismo vocablo que se usa en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, arrebatados harpazo. Harpazo, que significa apoderarse, que significa arrebatar. Así que mis hermanos, concluyo este punto diciendo, Dios no dejó el arrebatamiento como una idea huérfana o aislada. Dios no lo dejó como un concepto difícil de sostener. Qué grande Dios, ¿verdad? Lo fue revelando progresivamente a lo largo de la escritura. Es más, él mismo frente a los ojos de los apóstoles comenzó a subir. Y después dice la Biblia, y unas nubes lo ocultaron y alguien o un ángel del cielo les dijo a los apóstoles, ¿por qué veis a aquel que se está yendo? Aquel que se está yendo y que lo ves ir en las nubes, él mismo regresará. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que desde Enoc, pasando por Elías, hasta la enseñanza directa de los apóstoles, vemos el mismo patrón. Dios tiene poder para sacar al hombre de este mundo sin que la muerte tenga la última palabra. Lo que en el Antiguo Testamento aparece como una señal o anticipo, en el Nuevo Testamento se presenta como una promesa clara y universal para la iglesia. Son evidencias de Dios. Dios ya lo ha hecho y lo hizo en pequeña escala, pero lo hará de manera gloriosa y definitiva con toda la iglesia y con todo su pueblo. Eso es el arrebatamiento. No es fantasía. Gloria a Dios. No es simbolismo. No es poesía. No es una historia irreal. Es una realidad respaldada por la historia bíblica, confirmada por los apóstoles, por Cristo mismo, a quienes Él les enseñó. Y si Dios lo hizo en algún momento, ¿no creen ustedes que lo volverá a hacer? Con aquellos que le amamos, con aquellos que hemos creído en Él, con aquellos que vivimos cada día de nuestra vida para Él.
con aquellos que servimos, con aquellos que nos congregamos, con aquellos que enseñamos, con aquellos que predicamos, con aquellos que nos hemos de alguna manera limitado en este mundo de andar por el camino angosto para entrar por la puerta estrecha. Porque la mayoría del mundo anda por el camino amplio y la puerta ancha, que es el camino del libertinaje, que es el camino de la perversión, que es el camino del pecado, donde el hombre vive ignorando a Dios y sus promesas todo el tiempo. Pero un día ese hombre, al ver la iglesia irse de una manera rápida, será el día más oscuro de su vida. Será el día más nefasto de su vida. Porque ese día, ante sus propios ojos, verá cómo su ser querido, su madre, su padre, su hijo, su hermano, desaparecerá frente a sus ojos, dejando este hombre estupefacto, espantado, asustado, horrorizado, al ver que lo que un día se predijo, hoy se ha cumplido. Wow. Qué terrible, hermanos. Si se da cuenta que es que no termina uno la enseñanza. Mi esposa ayer me regañaba, me decía, amor, denle una aplicación al mensaje. Y yo le digo, nada más que no puedo llegar a la aplicación. Solo alcanzo a desarrollar pero no puedo terminar. Me quedan unos minutos. Me voy a saltar el punto 2 para ir a concluir. ¿Listo? Para darle gusto a mi esposa. Y quiero pasar una buena tarde, hermano. El segundo punto solamente se los voy a mencionar, pero no voy a entrar en él porque no va a dar el tiempo. Pero el segundo punto tenía que ver con el propósito del arrebatamiento. Y rápidamente tiene que ver con que Él nos salvó en el pasado, nos está salvando en el presente y nos está salvando en el futuro. Pero sí permítame terminar hablando del texto con el que comencé. Ahí ya comienzo a descender y ahí voy a terminar el mensaje. La Biblia dice, he aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15:51. Ya estoy terminando para que me ponga atención por lo menos en los últimos 10 minutos. Vamos a la base escritural. Dice, he aquí os digo el misterio. Bueno, lo dice diferente. Está bien. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Hay dos palabras que se mencionan allí y quiero que las analicemos. Uno, muertos. Colóqueme esa frase en la diapositiva. Muertos. Dice, y los muertos. Los muertos aquí son los muertos en Cristo. ¿Listo? Los que creyeron en Cristo y que murieron. La Biblia dice, serán resucitados incorruptiblemente y serán resucitados para la plenitud de la salvación. Hace 8 días hablábamos del tribunal de Cristo y también hablábamos un poco del juicio del gran trono blanco. Estos que serán resucitados en el advenimiento de Cristo no sufrirán pena ni castigo por los pecados pasados, presentes o futuros. Ya son salvos, ya fueron juzgados. ¿Por qué? Porque en Cristo Él toma el juicio, nos imputa a nosotros y nuestro pecado pasa a ser el pecado de Él. Y Él en la cruz cargó el pecado, sufrió nuestra pena y ahora entonces tenemos vida eterna permanente de Él. Por eso dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que ya no hay juicio
condenatorio para todo aquel que ha creído en Cristo, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos celebran eso? Tenemos esperanza aún más allá de la muerte. Qué maravilloso es este mensaje, que ni la muerte va a poder suspender el glorioso encuentro que tenemos con Él. Qué lindo esto, mis hermanos. Pero no pude ser transformado, no fui la generación que viví. No importa, morirás, pero escucharás el sonido de la trompeta. Como pastor, explíqueme. Eso es como explicarle cómo fue concebido Jesús en el vientre de María. Es tan difícil, hermano, simplemente créalo. Y sucedió y fue el milagro. Pero hay milagros y hay cosas que no se explican. Va a suceder. Cuando uno entiende esto, ya la muerte no asusta tanto nuestra vida. Porque Hebreo dice que había un temor a la muerte. Y por eso Pablo, hablando de la muerte, decía, para mí el vivir es Cristo. Amén, amén. Pero el morir es ganancia. ¿Quién puede decir que para mí el morir es ganancia? Si vemos la muerte como un sinónimo de derrota. Hemos escuchado la frase, perdió la batalla contra el cáncer, murió. Porque siempre vemos la muerte como un sinónimo de derrota. Pero para el que ama a Cristo, el que murió en Cristo, la Biblia dice, estima es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Así que cuando uno de nosotros muere en Cristo, delante de Dios, eso es una estima. Murió con honor. Murió, yo lo tengo en alta estima a Él. Así que hay esperanza, hermanos. La muerte no suspenderá ese glorioso momento que tendrás con Él. Qué hermoso. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Pero luego dice, y nosotros, los que vivimos, entonces quiero explicarle la palabra nosotros. Ahora dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Son todas las personas salvas para el tiempo en el que Cristo venga. En este momento, nosotros somos los que estamos aquí y hemos confiado en Cristo y hemos sido perdonados y hemos sido justificados y hemos sido salvados y hemos renacido de nuevo. Si usted no ha renacido, si usted no se siente todavía perdonado, pues es interesante que usted le diga al pastor, ¿cómo mis pecados pueden ser perdonados? ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo renacer de nuevo? Porque puede que usted esté en la iglesia y no sea un renacido. ¿Vieron el video que mucha gente que estaba en la iglesia no se fue con él? Así que venir a la iglesia cada domingo no le garantiza el irse en el arrebatamiento. Hermanos, ¿estoy siendo claro? Nosotros somos los que vivimos, los que estamos vivos. Seremos arrebatados juntamente con los muertos, resucitados, para reunirnos con el Señor. ¡Qué gloriosa esperanza! Y todos los salvos, muertos y vivos, seremos arrebatados, y escuche bien, tendremos un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de Cristo. Aquí viene otra revelación. Porque vamos a recibir un cuerpo completamente glorioso. Por primera vez vamos a ser así super fines. Ahora sí lo logramos. Hermanos, ¿quiere ver esto por la palabra, hermanos? Filipenses 3:20, hablando de la glorificación del cuerpo, hablando del cuerpo semejante a la gloria de Cristo, hablando de la transformación del Cristo, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Hay quienes quieren la ciudadanía de América. No, hermanos, hay más ciudadanía de América que mal.
Yo me quiero hacer ciudadano tico. No, hermano, ya no habrá residencia que pagar ni ciudadanía que obtener, porque la ciudadanía ahora es la ciudadanía del cielo. Ya tenemos ciudadanía en el cielo. ¿De donde esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Músicos, estoy acabando por si me quieren ayudar a cerrar este mensaje. Dice, el cual, oiga la revelación, otro misterio, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Este cuerpo, Pablo le llama el cuerpo de la humillación. ¿Por qué le llamará a este cuerpo el cuerpo de la humillación? ¿Por qué? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el cuerpo de la humillación no representa una actitud negativa hacia el cuerpo humano. Sin embargo, el cuerpo que recibimos cuando resucitaremos será similar a un cuerpo, al cuerpo con el que Cristo resucitó. Así que aquellos que lucharon contra el dolor, aquellos que lucharon con las limitaciones físicas, aquellos que lucharon con incapacidades, aquellos que lucharon con diabetes, con problemas físicos, con cáncer, con SIDA, aquellos que lucharon con irritaciones, aquellos que lucharon con alguna patología, pueden tener una maravillosa esperanza en la resurrección, porque todo eso desaparecerá. Por eso Pablo le llama el cuerpo de la humillación. Un cuerpo que duele, que se enferma, que se desgana. Un cuerpo que se deprime, que siente tristeza a veces, que no siente ganas de levantarse. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido temporadas así, hermano? Amén. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Se necesita fe para creer en este mensaje, hermano. ¿Verdad? Llevarnos al cielo, ser glorificados, hechos completamente perfectos. Nuestros cuerpos espirituales no serán más frágiles, no serán más débiles, nunca más enfermedad, nunca más morirán, nunca más sentiremos flagelo, porque el Señor hará algo extraordinario. Pregunto esta mañana, ¿vale la pena vivir para Cristo? ¿Vale la pena servirle, amarlo, obedecerlo, conocerlo? ¿Qué esperanza tienes fuera de Él? ¿Cuánta gente depende de una pastilla para dormirse por toda la vida? ¿Cuánta gente depende de un fármaco para seguir viviendo? ¡Wow! Hermanos, y lo último para terminar, músicos, un poquito más suave. Será de repente. Primera de Corintios 15:52. Mire lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí voy a terminar. No dice que sucederá en un largo periodo de tiempo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En el idioma original dice, será en un átomo de tiempo, significando que será un espacio de tiempo que no se puede dividir, es decir, será algo instantáneo, tan rápido que el mundo no lo verá. Simplemente los cristianos se desvanecerán ante sus propios ojos. Millones de creyentes desaparecerán de la faz de la tierra. Muchos irán conduciendo sus vehículos. Otros estarán operando en sus quirófanos. Algunos enseñando a sus estudiantes. Otros estarán en sus fábricas trabajando. Algunos estarán en el mall multiplaza caminando.
Y habrán accidentes y catástrofes provocadas por la partida de repente de todos los creyentes. Imagínense un capitán de un barco dejar el barco. Imagínense el piloto de un avión tener que dejar el timón del avión. Conductores de trenes tener que dejar el tren y choferes de buses tener que dejar su bus solo. Será una catástrofe mundial. Será el día más oscuro para la humanidad. Será el día más trágico para este mundo porque muchos dejarán sus máquinas a la deriva, provocando múltiples accidentes en todo el mundo porque millones de personas se desvanecieron ante sus propios ojos, quedando el mundo estupefacto y espantado por el glorioso evento por el que se nos predicó década tras década, siglo tras siglo, y por fin la promesa que se había tardado llegó. Amén. ¡Wow! ¿Y qué diremos de aquellos maridos que tenían sus esposas creyentes y que tantas veces les habían advertido de este momento que estremecería el mundo, pero un día llegaron y sus esposas no estaban? ¿Qué diremos de esos hijos que fueron indiferentes al evangelio? Que vez tras vez los papás los olvidaban y les predicaban el evangelio y ellos una y otra vez revelaban su corazón, se rebelaban contra Dios. ¿Qué dirán de aquellos cristianos tibios que estuvieron en la iglesia, pero que no tenían una vida genuina y auténtica delante de Dios? Que todo lo ocultaban, que su vida era un misterio ante los ojos del pastor y ante los líderes de la iglesia, pero que delante de Dios todas las cosas están desnudas. Eso será tan difícil porque quedarán horrorizados al ver que perdieron su tiempo sirviendo a Dios, tocando un instrumento, predicando la palabra, tratando de simular ser cristianos, pero en el momento cumbre del cristianismo, en el momento decisivo del cristianismo, no pasaron la prueba, sino que se quedaron, se perdieron. Y escuche, yo no sé qué doctrina cree usted, pero la doctrina que yo he pensado y he creído y he estudiado a través de los tiempos es que no hay salvación después de ese periodo, porque podría predicárselos la otra semana si me lo permite. ¿Qué va a suceder en la tierra después de que se fue la iglesia? Se llama la gran tribulación. Si me permiten, se los predico el próximo domingo. Y para ese periodo no habrá salvación para el gentil. No habrá salvación para el cristiano, habrá salvación únicamente para los judíos, porque para ellos entonces vendrá un periodo de evangelización y ellos entenderán que el Mesías que mataron ahora es el Mesías que vendrá con ellos. Y si usted no se convirtió cuando hubo iglesia, cuando hubo Espíritu Santo, cuando hubo pastor, cuando hubo abundante palabra, menos cuando ya ninguno de nosotros tenemos, ¿cómo te va a sostener usted? Si hoy que tiene la posibilidad usted lo ignora, ¿cómo lo va a hacer el día que no haya Espíritu Santo? El mundo se sumergirá en la oscuridad más densa. La sal del mundo se habrá ido y nada va a impedir el avance arrollador de la maldad en su más alta expresión. Por eso, termino con este texto. 2 de Corintios 7:11. Termino con este texto. ¿Cómo tenemos estas promesas? Queridos hermanos, wow, qué texto más lindo. Purifiquémonos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hola, sabemos que esta palabra fue de gran bendición para tu vida. Lo que hoy escuchaste no es solamente un mensaje, es la palabra de Dios obrando en ti, trayendo dirección, sanidad y libertad a todas las áreas de tu vida.
Y vivimos en un tiempo donde Dios está usando estos medios de comunicación virtual para que su voz llegue a muchos corazones que lo necesitan. Por eso hoy queremos hacerte una invitación especial. Queremos invitarte a compartir este mensaje, a que lo envíes a alguien, que lo publiques en tus redes sociales y haz que llegue a una vida que lo necesita. La Escritura dice: ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Hay personas esperando una respuesta y este mensaje que hoy publiques puede ser ese punto de inicio para el cambio de alguien. También puedes ser parte activa de la expansión de su reino a través de tu generosidad. Cuando damos una ofrenda, un aporte económico, participamos activamente en la expansión del Evangelio y logramos que este mensaje de salvación y regeneración continúe llegando más y más a las personas que lo necesiten. Aquel que da con un corazón dispuesto, entendiendo que no es solamente una ofrenda, es una siembra con propósito eterno, está haciendo parte de algo mayor, del reino de Dios. Así que si deseas hacerlo, en la pantalla están todos los datos para ofrendar. Pero quiero invitarte a que lo hagas con fe, con alegría y con generosidad, sabiendo que estás siendo parte de algo que trasciende. Y por último, te invitamos a continuar atentos a nuestras próximas transmisiones por este mismo medio. Dios continuará haciendo cosas maravillosas en tu vida y en la de todo aquel que en Él cree. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.